Muchas gracias a la Universidad de Córdoba por la invitación, a la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales. Venir a Córdoba siempre es un placer, pero venir además para dar una conferencia de lo que uno ha trabajado. No es mi área no es la prevención de riesgos como la de otros muchos, porque en realidad el área de prevención de riesgos laborales es un arca de Noé. Aquí cabemos todos, arquitectos, médicos, abogados, ingenieros químicos, aquí cabemos todos, pero todo el mundo tiene algo que aportar. Lamentablemente no hay un área exclusiva, un área docente, un área de conocimiento exclusiva como tal en la prevención de riesgos laborales. Y esto es algo que desde el punto de vista académico hace que no haya mucha gente que se dedique a esto, porque no hay revistas JCRQ1, que son las que valen para hacer los exenios y así, vestirte la toga del currículum que realmente vale para un profesor, que es el de su promoción, ¿vale? Y lógicamente, pues muy poca gente se dedica a hacer investigación en prevención de riesgos laborales desde la universidad. Y lo digo porque la universidad tiene dos funciones, como bien sabéis. Una es la de crear conocimiento y dos, la de transmitirlo a la sociedad. Bueno, y dicho esto, ¿qué es lo que hicimos? Pues mirad, voy a contar un poco la historia muy rápidamente. ¿Cómo surge la idea de ese modelo de predicción? Bueno, yo me dedicaba a hacer el diseño de bioreactores. Y en el diseño de bioreactores pues hay muchísimas cuestiones que intervienen. O sea, el tamaño de la burbujita que estás insuflando, el tamaño del flóculo, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, la presión a la que metes el gas, el diámetro del tanque, la altura del tanque, la geometría troncocónica del fondo. Es decir, hay muchas variables y todas ellas van a estar interrelacionadas en el funcionamiento del mismo. Bien, nosotros lo que hicimos, lo que trabajábamos, ¿vale?, era en un modelo, ¿vale?, en un modelo matemático, para obtener una ecuación estadística que era capaz de decirnos cómo funcionaban los bioreactores, ¿vale? Es igual que Newton, cuando le cayó la manzana en la cabeza, dijo: oh, fuerza igual a masa por gravedad, ¿verdad? Bien, pues esto es lo mismo, solo que desde el punto de vista estadístico, con mucha más complejidad y no de una forma exacta matemática, sino estadística. Dicho de otra manera, se nos ocurrió que podíamos ser los meteorólogos de la prevención de riesgos laborales. De tal manera que si yo analizo un sector y observo todos los accidentes laborales que se han producido en ese sector, y para eso teníamos el banco de datos del Ministerio, que hay que decir que nos lo dio generosamente, con todos esos datos que teníamos disponibles de los accidentes, véase, edad del trabajador, antigüedad del trabajador, número de... No sé si... Es que si me muevo me estoy acercando a un altavoz y por eso pita. Bien. Me alejo y ya está. No sé mucho de acústica, pero algo. Bien, entonces lo que os comentaba, que con todos los datos del accidente, de todos los accidentes, nosotros ya teníamos hecho el trabajo de campo que se hace dentro de una planta piloto experimental para el diseño de prototipos como estos bioreactores. He dicho bioreactores, pero todo el mundo entiende lo que es, por ejemplo, la ingeniería aeronáutica. Uno no diseña primero el jumbo, sino que lo que diseña es el avioncito prototipo en pequeño. Y si el avioncito prototipo en pequeño funciona, entonces ya cambio de escala, hago el scale-up, ¿vale?, y verifico que va a funcionar de la misma manera el avión grande. Bien, pues esto es lo que hacíamos nosotros en el laboratorio, pero es que esto ya estaba hecho. Incluso ya teníamos todos esos datos experimentales, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ya la tenían en el Ministerio. Así pues, lo que se nos ocurrió es meter todo eso en una coctelera, exactamente igual que hacíamos con estas ecuaciones, con estos modelos, ¿vale?, y a partir de ahí sacar una ecuación de lo que había ocurrido en los últimos 10 años. Si esa ecuación yo la extrapolo a los próximos 10 años, puedo tener el escenario futuro. El escenario futuro siempre y cuando yo no varíe, ¿vale?, el entorno. Tiene muchas ventajas. Primero, porque si yo tengo claro el comportamiento matemático de lo que está ocurriendo en mi empresa, puedo
predecir los costes que voy a tener laborales. Pero no solo eso, sino que además, si veis aquí que hay una serie de números adimensionales con unos exponentes, ¿verdad? Pues esos exponentes, cuanto más altos sean en valor absoluto, más van a influenciar en la variable independiente. Si aquí pusiese el coste, ¿vale? El coste económico, ¿vale? Pues cuanto más alto sea ese exponente, más peso tendrá su base sobre la variable final que estoy midiendo. ¿Me seguís? Bien, esta es la teoría, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Pues lo que estoy diciendo es que si yo modelizo de esta manera y observo el exponente, por ejemplo, un exponente que fuese un índice de edad del trabajador, y ese exponente es muy elevado, digo, ahí va, la edad del trabajador es muy importante, o la antigüedad del trabajador. Por lo tanto, yo ya sé qué variables son las más relevantes, ¿vale?, en esa accidentalidad de mi empresa. Y por lo tanto tendré que acudir a esas personas, fundamentalmente, ¿vale?, para lograr reducir la siniestralidad. Es decir, que no solamente es que yo pueda predecir lo que puede ocurrir con un alto porcentaje, sino que además dispongo de la información para observar cuáles son los puntos críticos donde tengo que incidir mucho más en mi acción preventiva para reducir esa siniestralidad y, al fin de cuentas, hacer todos los sistemas más eficientes y más eficaces. ¿Vale? Esto es la teoría. Bien. Fijaros, cuando trabajamos... ¿Está pasando o no? Dale ahí, Rafa. Ahora está pasando. Vale. La misión del prevencionista, con todo esto, yo lo que quiero que entendamos es que en las entrevistas en las que yo he mantenido con muchos compañeros prevencionistas, siempre me dicen, nosotros trabajamos prácticamente sin hacer un diagnóstico. Los tratamientos que se están dando en líneas generales son sota, caballo, rey. Es decir, el doctor Bartolomé no está, pero por hacer un paralelismo con un médico. Es como si un médico observa en un paciente sencillamente que tiene fiebre y le receta un antibiótico de amplio espectro. Hombre, pues muy bien, le va a ir, pero desde luego no es el antibiótico específico para el tipo de infección que tiene. Y ahí estamos perdiendo mucha eficiencia y mucha eficacia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es diagnosticar. Y para diagnosticar de manera individualizada en mi empresa están estos modelos, ¿vale? Eso es lo que queríamos hacer, realizar un diagnóstico. Pues mirar, esto voy a ir muy rápido, porque esto yo creo que todo el mundo lo conoce. Cualquiera que esté trabajando en prevención lo tiene claro. Tenemos por una parte un marco teórico, ¿vale?, donde todos nos movemos con una serie de creencias iniciales y una serie de posibles riesgos en el sector. Después tenemos un análisis del estado de la situación, donde hay unos datos reales de siniestralidad, una identificación de puntos críticos y un diagnóstico de la solución, y finalmente la prescripción del tratamiento. Bueno, ¿dónde nos vamos a mover nosotros? Por lo que sea, no me va el chisme. Bueno, no te preocupes. Bien, pues entonces nosotros nos vamos a mover ahí, en la zona intermedia del diagnóstico del sistema. Sigue, Rafa, dale. Tienes el ratón, yo creo que con el ratón te vale igual. Sí, ¿ves? Sí. Dale. Bien, ¿qué factores intervinientes tenemos en cualquier accidente? Una falta de control, unas causas básicas, unas causas inmediatas, a continuación el accidente y finalmente las pérdidas. Dale. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? Pues justo en la zona intermedia. Ni en los tribunales, que es lo que ocurre al final, ¿vale?, ni en los sistemas de gestión de la prevención, que es lo inicial, ¿vale? Nosotros vamos a ir exactamente a trabajar en ese diagnóstico, en ese accidente, porque los datos que despojo yo son de accidentes reales, ¿vale? Dale, Rafa. ¿Cómo se hizo el trabajo? ¿Qué objetivos mantuvimos? Bueno, pues identificar los aspectos y puntos críticos de la mayor incidencia de los accidentes con baja en los últimos 10 años, es decir, fuimos a esa base de datos, ¿vale? Desarrollamos modelos matemáticos de predicción de coste anual de la siniestralidad. Podríamos haberlo hecho para otra variable independiente, pero bueno, al fin de cuentas, esto también fue un trabajo que quisimos de alguna manera exponer a la COE y llevo ya
año y medio viajando por España en distintas confederaciones empresariales contando todo esto, ¿no? Y claro, para vendérselo a los empresarios, pues hombre, hay que hablar de costes, lo entendemos. Fundamentalmente porque los empresarios ven en la prevención no una oportunidad, como apuntabas, no una oportunidad, eso es lo lamentable, sino que lo ven más como un coste. Y no, se debe ver como una oportunidad. Pero bueno, para evaluar los costes, aquí estoy yo. Seguimos, Rafa. Fijaros la estrategia del trabajo. Nosotros solamente trabajamos con 6 sectores productivos. ¿Por qué? Porque mi equipo es de 5 personas y no da para más. Ahora veréis el número de datos que manejamos. 100.000 datos. Y eso no es fácil de manejar cuando uno está trabajando en modelización, ¿vale? Y esos hay que picarlos uno a uno en las hojas Excel, que se dice pronto. Bien, trabajamos 6 sectores con 90.000 registros de accidentes. Ordenamos los datos, ¿vale?, para todos los estudios estadísticos y de ahí hicimos un análisis descriptivo y luego el análisis estadístico inferencial o el modelo predictivo. Vamos a ver, ¿qué es el análisis estadístico descriptivo? Muy sencillo, represento los datos en un gráfico y digo, ahí va, mira, casi se accidentan, los que más se accidentan son los de 38 años. Ya, pero eso es importante, relevante, no relevante. ¿Qué importancia tiene? Y eso no nos permite tampoco hacer un diseño de un modelo, simplemente está representando datos. Bien, y a continuación hicimos el modelo estadístico inferencial, que es la ecuación. Obtuvimos la ecuación mediante un análisis de regresión multivariable. Dale, Rafa. Fijaros, con el análisis descriptivo, fijaros en la línea de arriba, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de regresión, que es el objetivo del modelo. En el modelo lo que me va a decir es qué variables influyen. ¿Dónde? En esos exponentes que os he comentado, de la base de cada uno de esos datos. Edad del trabajador, antigüedad del trabajador, horas de formación en prevención, etcétera. Es decir, me va a decir cuáles son las variables más influyentes, las que más influyen a la hora de observar el accidente. Bien, sacamos el análisis estadístico inferencial, que es el modelo. Pero el modelo, fijaros, te dice cuáles son las variables que influyen. Por ejemplo, el modelo te va a decir que una variable muy importante es la edad. Bien, pero lo que no te dice el modelo es ¿qué edad? ¿Cuál es la edad crítica? ¿O en qué parámetros me muevo? El modelo solamente te dice que un factor importante es la edad, pero no qué edad. Bueno, pues para eso luego vamos a lo que se ha hecho siempre en prevención, que es ir a las representaciones gráficas. Y eso es precisamente el análisis de variables del modelo, es decir, el análisis estadístico. Y ese es el que me va a decir cómo influye. Es decir, el modelo me dice, mire usted, el modelo matemático de predicción me dice, una variable importante es la edad, ¿vale? Y la estadística me va a decir, muy bien, sí, es importante la edad, pero es de 22 a 25 años. Por ejemplo, ¿me seguís? De esa forma, ¿qué es lo que yo estoy haciendo realmente? El retrato robot del accidentado. Y esto para una empresa. Es decir, hicimos un modelo por sector. Con ese modelo por sector, a continuación, yo me voy a la empresa y le digo al empresario, deme los datos de su empresa, necesito saber la edad media de sus trabajadores, necesito saber cuántas horas de formación le dan, necesito saber qué antigüedad media tiene. Es decir, los datos que surgen en un accidente, ¿vale? Y que están en el modelo. El empresario me lo da, lo meto en el modelo y le digo, se va a gastar usted 80.000 euros este año. Y además, si quiere reducirlo, no le queda más remedio que atender especialmente a los trabajadores. Y ya desvelo un poco algunos de los resultados del estudio. A los trabajadores con una antigüedad inferior a un año y de 30 años o 32 años, por ejemplo. Y es donde tienes que ir a incidir porque son los trabajadores que más fácilmente se van a accidentar. Vale. Seguimos. ¿Veis? Que era lo que al final salía lo del perfil del accidentado. El análisis descriptivo, bueno, aquí no vamos a entrar en detalles matemáticos, si os parece. Es muy básico, pero no vamos a aburrir al personal, que ya lleváis bastante y no sé ni el tiempo que llevo. La estadística descriptiva, que lo decía, es lo que da las tablas, las representaciones gráficas, que son las que están ahí. Dale, que me quedan 5 minutos. Sí. No puede ser. ¿Cómo que no? No puede ser. Dale.
Dale, dale. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los escenarios de la producción ganadera, de pastas y alimenticias. Y lo estábamos viendo, si os fijáis, en tipo de jornada laboral, en la edad del trabajador, en la antigüedad del trabajador, sigue pasando. Fabricación de bebidas, tipo de jornada laboral. Es decir, estuvimos viendo, ¿vale?, todos esos datos. Sigue. Dale, dale, dale. Venga. Que esto no lo vamos a pasar rápido. ¿Cómo hicimos el análisis estadístico inferencial? ¿Cómo se hizo el modelo predictivo? Bueno, primero definimos el problema, tomamos variables e hipótesis, recogimos los datos al ministerio, hicimos el diseño del modelo, decidimos si teníamos que hacer un análisis de correlación o un análisis de regresión y finalmente validamos los datos. Y hicimos un análisis de sensibilidad. Esto lo voy a contar de una manera muy rápida. ¿Creéis que en el ministerio los datos son fiables? Ni de lejos. Había trabajadores que se habían accidentado antes de nacer. Otros tenían 150 años en el momento de su accidente, o antigüedades superiores a los 85. Claro, tuvimos que discriminar y retirar todos esos. Y eso que parece, aquí, una anécdota, nos llevó 5 meses de trabajo. Y si metes esos datos ahí, no vale de nada el modelo. ¿Vale? Bien, que era lo que pongo ahí de depuración de datos. A continuación entramos en un análisis de regresión multivariable, ¿vale? Y finalmente, no voy a explicar lo que es, no os preocupéis, tampoco es muy difícil, pero ¿para qué? Y entramos en la verificación y validación, lo que es el análisis de sensibilidad. Y ese análisis de sensibilidad es, oiga, ¿cuánto de fiable es este modelo? Oiga, y si retiro esta variable, ¿el modelo se sigue manteniendo? Es decir, si tengo un modelo que me da una fiabilidad del 85%, magnífico, y retiro, por ejemplo, el dato de la edad, lo retiro del modelo y vuelvo a reiniciar el análisis de regresión y veo que ese análisis de regresión me da un 84% de fiabilidad, pero sin tener en cuenta, por ejemplo, la edad, ¿vale? Diré, hombre, la edad no parece ser muy importante, por ejemplo, ¿vale? ¿Me seguís? Si quito uno de ellos y ese es el que me destroza, o dos de ellos, y son los que me destrozan realmente el modelo, ahí está. Eso es el dato importante. ¿Vale? ¿Sí? Parezco Tezanos con las... No es el caso, ¿eh? No es el caso. No. Sigue. Bueno, aquí se han ido todos los índices, perdonad, no sé por qué salen borrosos. Bueno, ¿cuáles son los índices que definimos? El índice, pues el de baja, el de tiempo de baja, el índice de coste, el índice de contrato. Trabajamos también con un índice, qué pena que no... Pásala, porque si no van a estar ahí, bueno, estos son cómo se hicieron, pasa. Hicimos también un índice de fatiga, trabajamos con la fatiga, es decir, cuántas horas han pasado antes de que ese trabajador se accidentara, cuántas horas llevaba trabajando. Los resultados son alucinantes. Esto a lo mejor políticamente es incorrecto, pero en el 95% de los casos, los trabajadores llevaban menos de 1 hora o de 2 horas trabajando un lunes. ¿Vale? Y eso es muy revelador, ¿vale? Y como, bueno, ahora pongo los modelos, pero como estos son conclusiones que creo que son importantes y no hay tiempo, porque me gustaría esto para darlo con mucho más tiempo, cuando intentamos entender, porque repasamos 1000 veces, porque tenemos todos metidos en la cabeza que la fatiga es un factor importante a la hora de accidentarte. Si estás muy cansado, seguro que tienes más posibilidades de accidentarte, ¿no? Bien, consultamos, revisamos, preguntamos y todo el mundo coincidía. Hombre, ¿no sabéis eso? Eso es de toda la vida. Pero ¿cómo que de toda la vida? Bien, la conclusión a la que uno llega es 2 vías. Uno, lo que te dice el empresario. Es que la mayoría de ellos juegan al pádel, al fútbol, a esto, a lo otro, y vienen lesionados el lunes. Y cuando llegan dicen, subiendo las escaleras, por ejemplo, ¿vale? Pero eso no me vale cuando ha habido un accidente grave, y ese también existe ahí. Que, por cierto, cuando sesgamos los accidentes graves, ¿vale? Cuando cogimos solo accidentes muy graves, veíamos que la fiabilidad era casi del 90%, con lo cual eso de que los accidentes graves tienen un componente de azar muy elevado,
encima que son menos, teníamos, fijaros, son menos, tengo una muestra menor, ¿vale? Y me da mayor fiabilidad. Eso quiere decir que no debe haber tanto azar, es decir, que hay unas casuísticas muy comunes en todos ellos, ¿vale? Bueno, la otra explicación que uno se da es que cuando uno llega, antes lo ha apuntado un ponente anterior, no me acuerdo cuál de los dos, era que a lo mejor el trabajador, no, me parece que incluso que ha sido el doctor Beltrán, que no está concentrado en el momento del accidente. Es decir, yo vengo el lunes y no estoy cuando estoy, decir, o ese minuto que decíamos, ese minuto piensa antes de hacer, ¿no? Ese minuto, si yo entro a trabajar y me pongo a manejar la maquinaria directamente, a lo mejor no tengo todos los sentidos y toda la conciencia en la máquina. Todavía estoy pensando en el problema que tuve con mi mujer el domingo, que vino mi suegra o que la niña no me aprueba. No sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Que no tiene que ver con el trabajo, pero está ahí. Quizás sería bueno que en todas partes se hiciera ese minuto, igual que los jugadores de fútbol calientan antes de salir al campo. Si no calientan antes de salir al campo, lo más probable es que se lesionen, ¿verdad? Esto lo tenemos todos muy claro, pero a la hora de ir a trabajar no es así. ¿Ya me he ido? Bueno, pues pásalo hasta el final. Pásalo, ya te digo. Ahí tenéis un modelo, para que veáis, simplemente. Esto está también editado y lo tenéis en la página web de la COE, ¿vale? El estudio lo tenéis en la página web de la COE, el que lo quiera ver. Daros cuenta, en este caso hicimos para la producción ganadera, ¿vale? Vimos que había 3 índices muy importantes, el de antigüedad laboral, el de edad y el índice de jornada laboral. Como veis, cuando uno representa en el eje de las IES el índice de coste observado frente al predicho, al que predice el modelo en el eje de las X, veis que la nube de puntos se aproxima mucho, ¿vale? Son muchos accidentes, evidentemente, y están todos puestos ahí. Por lo tanto, está bastante bien. Fijaros que nos da un intervalo de confianza del 95% y un índice de correlación del 71%. Es una fiabilidad muy elevada. ¿Y por qué he quitado el índice de jornada laboral? Porque cuando haces análisis de sensibilidad, resulta que el índice de jornada laboral no tiene influencia. ¿Sabéis por qué? Porque casi todos los contratos eran a tiempo completo. Entonces, como habíamos hecho tiempo completo, jornada parcial o media jornada, resulta que todo el mundo prácticamente se accidentaba a tiempo completo porque eran todos los contratos. Con lo cual, ese dato se podía retirar directamente del modelo, ¿vale? Vale. Aquí ya hicimos, bueno, múltiples cambios, estuvimos viendo cómo influía un índice en otro, no vamos a entrar en esto. Venga, pásalo todo. Si tengo 500, pásalas. Claro, es que sabía que no tenía tiempo, pero no tampoco. Lo importante es que lo único que quiero que quede claro es hacia dónde nos dirigimos en este momento, ¿vale? En prevención de riesgos laborales. Tenemos que realizar, mira, por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿veis? El índice de fatiga en el anterior, ¿vale? Te da la primera o la segunda hora. La antigüedad, menos de un año. En todos pasa prácticamente igual. Lo importante, para ahí, Rafa. Lo importante, fijaros cómo lo hemos trabajado. Hemos hecho análisis de regresión, he visto que la edad tiene importancia, me voy a la descriptiva, a la estadística descriptiva y observo, ¿vale?, que el máximo está entre los 32 y los 37 años. ¿Vale? Así hemos ido sacando todos los retratos robot en las áreas en las que hemos trabajado. Pero insisto, ¿hacia dónde nos dirigimos en este momento? Nos dirigimos hacia saber diagnosticar, como hace un meteorólogo, ¿vale? Eso de que cada uno tiene su opinión, no. Que decíamos, no, uno opina una cosa, otro opina otra en las nucleares y en esto. No, la formación de ingeniero te dice, no, mide, porque 2 es menos que 4, no es opinable. No es opinable, ¿vale? Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Vamos a saber diagnosticar bien con modelos, a poder aplicar en los puntos críticos, a tener una máxima eficiencia en la prevención de los riesgos. Y esto, fijaros, que parece algo, están aplicando la teoría de modelos industriales, de diseño industrial en la predicción de la siniestralidad, ¿vale? Bueno, pues este modelo, con todo, es un modelo estático. No es un modelo dinámico, es un modelo estático porque me baso en lo que pasó. Pero hoy en día tenemos eso que llaman inteligencia artificial, Big Data, ¿sí?
Eso será el siguiente paso. Pero soy ingeniero químico y necesito socios, ingenieros de teleco e informáticos, ¿vale?, para llegar al fondo de todas las cuestiones. Y además solo hemos podido trabajar con 6 sectores, ¿vale? Con 6 sectores. Sí, ya, a sus órdenes. Pues hasta aquí, porque no me dejan seguir. Espero que hayáis por lo menos cogido la idea de cómo se hace esa modelización. Y bueno, Rafa, pasarles la presentación, tenéis a vuestra disposición. Sí. Mi correo, mi número de móvil y lo que queráis para lo que necesitéis. La ¿vale? Sesión se está grabando y la podréis ver luego en la página web de la cátedra. No me habías dicho que se estaba grabando. Sí. Bueno, pero es igual, te da lo mismo, aunque te lo diga vas a terminar igual. O sea. Vale, pues yo creo que al final en las conclusiones sacamos ahí una serie de conclusiones para cada sector, pero lo más importante de todo es que en esta presentación tenemos hecho un caso práctico, ¿vale?, para un supuesto de una panificadora. Y al final me parece que el señor, una panificadora al uso, no sé si tenía 20 trabajadores, le salía aproximadamente un coste de 15.000 euros. Si le das al final, este es cómo usar el modelo, ¿veis? Cómo se usa el modelo. Sigue, dale. Y al final sacamos, hay que entrar con el índice de contrato que habíamos definido, que el previsión de la coste de baja, bueno, el anterior era 15.000 euros, ¿vale? Bueno. Hemos llegado a una velocidad tremenda. Bien. Espero que os haya servido. Yo creo que queda claro.